Los invito a que vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Qué privilegio estar juntos hoy. Estamos celebrando, como ya hablamos, el hecho más significativo de la historia humana. Y es el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos los creen? Ese es el centro de nuestra vida. Es ese gran hecho, es el corazón de nuestra fe, es la razón de nuestro mayor gozo. Así que si usted en algún momento se siente un poquito triste en su vida, simplemente recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros debe de ser motivo de gran gozo. Amén. Amén, amén. Pero mientras nosotros nos regocijamos en la tumba vacía, surge una pregunta esencial. Y la pregunta es, ¿por qué importa realmente la resurrección de Jesús? ¿Por qué importa? El apóstol Pablo nos dio la respuesta al final de Romanos capítulo 4. Si estuvieron aquí el domingo pasado, aquellos que quizás son nuevos, estamos a través del libro de Romanos y terminamos el capítulo 4. Nuestro hermano Kevin Pineda terminó el capítulo 4, cubrió todo el capítulo 4. Y el final de Romanos capítulo 4 nos dice y nos da la respuesta de por qué importa realmente la resurrección de Jesús. El capítulo 4 al final, versículo 25, dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra ¿qué? ¿Para nuestra qué? Justificación. Eso es una palabra que nosotros hemos estado trayendo mucho, hemos estado hablando mucho sobre esta palabra. Y lo que nos dice aquí es que Jesús murió para pagar la pena de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia. Y la pena de nuestro pecado es la muerte. ¿Por qué tuvo que morir? Porque la paga de nuestro pecado, la paga del pecado es muerte. Es lo único que puede cubrir ese gran costo. Pero no solamente Él pagó la pena, sino que resucitó para que pudiéramos ser justificados. O murió para pagar la pena y resucitó para que nosotros fuéramos justificados. ¿Y qué significa ser justificados? Para refrescarles un poquito la mente, si es la primera vez que estás con nosotros, ser justificado significa que tú eres declarado justo delante de Dios. Eres declarado justo delante de Dios. Y esto es de gran importancia porque ninguno de nosotros, hemos estado leyendo a través de Romanos, ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros es justo. Si tú te crees que eres justo, tengo noticias para ti. Acabas de mentir, dejaste de ser justo. Ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros puede ganarse esa posición de justicia. Y sin embargo, la Biblia nos dice que es posible ser declarado justo y ser reconciliado con Dios. Esa es la buena noticia, amén. Qué bueno que nosotros podemos dar la mala noticia de que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Pero sí hay forma de nosotros poder ser reconciliados. ¿Cómo? Y nos dice aquí, y es lo que Pablo ha estado hablando a través de esta carta en los primeros capítulos, al depositar nuestra fe, al poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo en su muerte y en lo que Él hizo en su resurrección. Es creer lo que Él ha hecho. Es creer porque Él murió. Es creer porque Él resucitó. Eso es todo. Eso es todo. Y en el momento en que nosotros hacemos eso, nos dice la Biblia que algo radical pasa en nuestra vida. Nos dice que nosotros pasamos de ser pecadores a ser declarados justos. A ser declarados justos, de estar espiritualmente muertos a estar espiritualmente vivos. De ser culpables a ser perdonados. Completamente, no a medias, sino completamente perdonados, libremente y para siempre. No es algo en lo que nosotros caemos de nuevo,
sino que Él nos va a hablar en esta mañana a través de los primeros 2 versículos de Romanos, en lo que nosotros vamos a ver ciertos detalles que son muy importantes para nuestra vida. Y hay una frase que escuché que ayuda a recordar qué es la justificación. Cuando yo soy justificado, lo que yo estoy diciendo es que estoy justo como si nunca hubiera pecado. Justo como si nunca hubiera pecado. Y todo eso es posible porque Jesús no se quedó en la tumba. Y tenemos esperanza porque Jesús vive. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy nosotros comenzamos Romanos capítulo 5. Hasta ahora, en los capítulos 1 al 4, nosotros en verdad hemos estado en una sección de Romanos que se trata sobre el fundamento del Evangelio. Hemos estado hablando sobre el fundamento del Evangelio. Esos son los capítulos 1 al 4. Y el fundamento del Evangelio es que somos justificados por la fe en Cristo. Esa es nuestra base. Somos justificados por la fe en Cristo. Él nos habló sobre la mala noticia de cómo nosotros, aún en este tiempo específico, Él hablaba sobre los judíos y sobre los gentiles, aquellos que tenían la ley y que obedecían la ley de Dios, y aquellos que son gentiles que no tenían la ley. Y Él dice, simplemente porque tú tienes la ley y tú la obedeces, no significa que tú eres justificado. Que la obediencia no te puede ganar tu entrada al cielo o tu vida eterna o el ser cubierto por el Señor. Que es mucho más que eso. Que somos responsables por lo que nosotros conocemos. Y nos habla y nos explica que nosotros en verdad lo único que nos justifica no es la ley, es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo. No son tus acciones, no son tu lista de buenos quehaceres. Porque muchos de nosotros vivimos una vida y hemos vivido una vida muy religiosa. Yo vengo de un trasfondo igual. Lo que pasa es que en mi vida religiosa era una lista de no quehaceres. ¿Qué es lo menos mal que yo puedo hacer para estar lo suficientemente bien con Dios? Que no bailo. Que no me junto con malas compañías, que no hablo malo, que no escucho este tipo de música, y todo se trataba sobre qué no estoy haciendo. Y mi vida religiosa era simplemente una lista de no quehaceres. Y la lista de qué haceres es muy corta: ir a la iglesia los domingos, orar por lo menos todas las mañanas, y los miércoles por la noche, ¿verdad? 3 cosas en verdad. Y la lista de no quehaceres era más grande que la lista de quehaceres, ¿verdad que sí? Y Él dice aquí, y Él derrumba todo eso, y Él dice, el tú mantener una lista, el tú tener una lista de obediencia no te justifica delante del Señor. Que no importa el trasfondo en el que tú has venido, que no importa las cosas que quizás tú has aprendido de tus padres, y no estoy diciendo que la disciplina y el discipulado no es importante. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, son cosas que podemos llevar con nosotros, pero esto es lo que Él está diciendo: la obediencia no te salva, sino solamente la justificación por medio de Cristo Jesús. Y Él dice, tu obediencia tiene que venir como fruto de una justificación en Cristo. Pero la obediencia no es lo que te salva a ti. Y ahora que nosotros llegamos al capítulo 5, de hecho del capítulo 5 al 8, Pablo va a cambiar un poquito el ángulo y él comienza ahora a describir hablamos sobre los fundamentos del Evangelio. Ahora vamos a hablar sobre los regalos del Evangelio. Todo lo que Jesús nos da una vez que nosotros hemos sido justificados. Y esa es la pregunta central de esta mañana. ¿Qué te da Jesús cuando eres justificado? Y hoy yo creo que nosotros veamos por lo menos 2 regalos. Para mí en este pasaje veo 3. Pueden haber más, dependiendo de cómo lo vemos. Pero yo quiero compartirte al menos 2 hoy. 2 regalos que Pablo describe en los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos juntos, versículos 1 y 2, Romanos capítulo 5. Dice esto, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz, diga conmigo, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso. Diga conmigo, obtenido acceso. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga, estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense en la primera palabra de este pasaje. Dice, por tanto. Es una palabra de transición. Es una palabra en la que Pablo está diciendo, basado en todo lo que yo ya he enseñado, todo lo que les he enseñado, todo lo que les he mostrado sobre la justificación por la fe, esto es lo que ahora es verdad para ti. Todo lo que yo te he enseñado, por tanto, todo eso, si tú eres uno de los justificados, ahora esto es lo que tú tienes en Cristo. Y número uno, el gran regalo, uno de los grandes regalos que nosotros tenemos por medio de la justificación, de acuerdo a estos versículos, nos dice aquí, número uno, nos dice que tenemos paz con Dios. Tenemos paz para con Dios, dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener paz en Dios? Todos queremos paz, amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo lo que quiero es que me dejen en paz? ¿Verdad? Es lo más codiciado y es lo menos que uno encuentra, especialmente en una casa en la que hay 3 niños corriendo. Hablo por un poquito de experiencia. Mi esposa sabe que ella me conoce el rostro, ella sabe en los momentos en los que lo que yo necesito es simplemente un momento de paz. ¿Verdad que sí? No me mire como que soy el único. ¿Okay? Yo sé que todos estamos ahí, no lo quieren aceptar, ¿verdad? Todos queremos paz. Y lo que nos está hablando aquí es un poquito más de eso. Pablo no está hablando simplemente de un sentimiento de tranquilidad. El tipo de paz a la que él se refiere es la connotación de una paz que se declara entre 2 individuos que han estado en guerra. Ese es el tipo de paz del que él está hablando. Y esta es la verdad que muchos de nosotros no queremos escuchar. Y es que nosotros todos nacemos en guerra con Dios. Todos nacemos no queriendo escuchar de Él. Todos nosotros nacemos con una rebelión en contra de Dios. Hay una guerra activa en contra de todo lo que es divino y todo lo que es santo. De hecho, Romanos 3, nosotros lo vimos, versículos 10 y el 11 y también el 23, en el cual nos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el famoso versículo 23, ¿qué nos dice? Todos han pecado y ¿qué? Estamos destituidos, estamos desconectados de la gloria de Dios. Hemos vivido en una afrenta de espaldas a Dios, dándole la espalda a Él. Hemos rechazado el que Él sea Señor de mi vida. ¿Ves? Porque nosotros, es muy fácil, ¿verdad? Nosotros nos gusta la idea de que Jesús sea nuestro Salvador. No nos gusta la idea de que Él sea Señor de nuestra vida. Es fácil que alguien me salve. Es un cuento completamente diferente al que alguien me diga a mí, ahora Él quiere ser Señor de mi vida. Todos vivimos de espaldas a Dios. Hemos rechazado su señoría sobre nuestra vida. Nosotros somos aquellos que hemos sacudido nuestro puño a Él cuando ha sucedido algo que a nosotros no nos gusta, o la forma en la cual Él lidia con nuestras situaciones, ¿verdad que sí? Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia. Y como todo lo que yo hago es injusto, hay una guerra activa entre yo y Dios. La carta a los Efesios 2, versículo 3, nos dice que por naturaleza somos hijos de ira. Somos hijos de ira. Airamos al Señor. La ira de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, un Dios justo. Y Dios no puede amar la injusticia.
Y le digo esto, hermano, esto no es para asustarnos. Esto es simplemente para que nosotros entendamos de que verdaderamente nosotros estamos siendo salvados. ¿De qué nosotros estamos salvados? Pero aquí está la gloria del Evangelio. ¿Estás listo? Que aunque nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo cambió nuestra situación. Amén. Cristo, ¿se imagina eso? Que mientras nosotros éramos activamente enemigos de Dios, Cristo entró a este mundo porque el amor que Él tiene hacia nosotros era tan grande que Él quería cambiar la situación para nosotros. Y lo que Él trae es la oportunidad, es como un tratado de paz firmado entre naciones, entre dos naciones que han estado en guerra y contienda. La obra de Jesús en la cruz y en la resurrección, esa obra de Él en la cruz, esa obra de Él, lo que trae es paz entre Dios y nosotros. El hecho de que ya tú no eres enemigo de Dios, sino que puedes ser su amigo, que puedes ser parte de su familia, que tú eres un hijo y que tú eres una hija amada por el Rey. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Y por eso que Él nos dice en el comienzo, este maravilloso pasaje: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto suena simple, pero esto es un mensaje que en verdad desafía nuestra cultura. Porque en nuestra cultura nosotros tenemos una de dos ideas. Es lo que nosotros vemos constantemente. Hay una de dos ideas que en verdad motivan el pensar de nuestro mundo secular. La primera nos dice que todos nacimos en paz con Dios, que hay múltiples caminos para llegar a Dios, que hay diferentes formas. La doctrina filosófica, la creencia de la nueva era es el hecho de que Dios y el universo, de que la naturaleza, nosotros y todo lo que nos rodea, de que nosotros somos todo lo mismo, que nosotros estamos en una jornada para ser uno con Dios, que Dios está en todo, que todos somos parte de lo divino y que Dios no nos juzga. Dios no nos juzgaría porque nosotros somos Dios. Pero lo que estamos hablando, y esto lo que habla es solamente una sola parte de Dios. Habla sobre su cercanía, pero ignora su santidad, ignora su justicia. Y la segunda idea secular, la primera es que creemos en un Dios que es cercano. ¿Cómo un Dios nos dejaría que nosotros suframos? Pero la segunda idea secular dice que paz con Dios es imposible. En el otro lado del margen, algunos creen que jamás nosotros podríamos estar bien con Dios, o que Dios nos odia. Muchos de ellos, cuando hacemos la pregunta, ¿crees tú que irás al cielo? ¿Cuántos yo he escuchado que dicen no? Pero no solamente no, es yo he hecho cosas horribles en mi vida. No hay forma de que si existiera un Dios, Él me podría perdonar. Dios me odia. Dios no quiere saber nada conmigo. Y enfatizamos la distancia entre ellos y Dios, porque dicen que la distancia es tan grande. Pero nuevamente estamos limitando la verdad de Dios. Sí, Dios es un Dios trascendente. Él es superior a su creación, lo cual es cierto. Pero también fallamos porque ignoramos la misericordia de Dios. Y el Evangelio corrige ambos errores. De que Dios es trascendente, de que Dios está por encima de todo, pero que Él también es inmanente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Él está cerca de nosotros. Él trasciende su naturaleza, Él trasciende su creación, pero Él también es cercano a su creación. Que Él es juez y Él dicta lo que es justo, pero Él también es un juez misericordioso.
¿Y cómo pueden estas dos cosas ser ciertas a la misma vez? ¿Cómo puede haber un Dios que es juez, que es santo, que no puede haber pecado en su presencia, pero a la misma vez es misericordioso hacia aquellos que somos pecados? ¿Cómo se reconcilian estas dos cosas? La respuesta está en 3 palabras del versículo 1. Nos dice aquí: por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios y la misericordia de Dios se encuentran en la cruz. Se encuentran en la cruz. Que Dios derramó sobre Jesús la justa ira que nosotros merecíamos. Que Jesús absorbió ese juicio en nuestro lugar. Que el pago por el pecado fue hecho. Que la justicia fue satisfecha. Y por eso Dios ahora puede extendernos su misericordia a nosotros. Él no ignoró el pecado, como muchos piensan. Dios nos ama tanto, como he escuchado con mucha tristeza predicar que Dios nos ama tanto que Él ignora nuestra situación. No, Él no ignora nuestra situación. Él no ignora tu pecado, sino que Él atacó ese pecado con todo su furor. Y ese pecado, cuando lo atacó, estaba sobre su Hijo Jesús. Que Él atacó con todo su furor en el cuerpo de su Hijo. Un padre que descubre que su hijo tiene leucemia, que necesita un donante para sus huesos, y el papá es el único que puede hacerlo. Y le dicen que el tratamiento va a ser súper doloroso para él, que va a ser un dolor como él nunca ha sentido. Pero el padre, en su amor por su hijo, que pasa por ese sufrimiento para que su hijo pueda tener vida. El hijo puede tener vida por el sufrimiento del padre. Y nosotros de igual manera tenemos vida por causa del sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Y cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús, nosotros dejamos de ser extraños y nos volvemos familia. Dejamos de ser enemigos y nos volvemos amigos de Él. En otras palabras, tenemos paz con Dios. Dejamos de ser sus enemigos. Pero no solamente nos dice esto, que nosotros podemos tener paz con Él, sino versículo 2 nos dice esto: por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso no solamente obtenemos paz con Dios. Versículo 2 nos dice que el segundo regalo que Él nos da es que tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Algunas traducciones que nos hablan sobre esta palabra de acceso. Una palabra maravillosa. La palabra que utiliza es la palabra introducción. Hay otras versiones que usan la palabra acceso, pero otras usan la palabra que significa introducción. ¿Y cuál es correcta? Las dos son correctas. Porque la palabra griega que Pablo usa aquí, prosagoge o prosagose, tiene dos trasfondos, tiene dos significados. Un trasfondo de realeza y tiene un trasfondo sacerdotal. Y déjeme explicarle. Primero, ¿qué significa esta palabra en el trasfondo de realeza? En el mundo antiguo, esta persona, este prosagoge, era el introductor en la corte del rey. Si tú querías presentarte delante del rey, este introductor se paraba frente a la corte y anunciaba. De la única forma que tú podías presentarte delante del rey es porque alguien te presentaba a ti, te daba acceso a ti. Y lo que está diciendo en esta forma es el hecho de que esto es lo que Jesús hace por nosotros. Él abre la puerta y dice: este es uno de los míos. Yo pagué su redención, yo lo presento como uno de mis niños delante del rey.
Eso es lo que la palabra en su contorno real o realeza quiere decir. Pero segundo, en el trasfondo sacerdotal, en el Antiguo Testamento la gente común no tenía acceso a la presencia de Dios. El libro de Levítico nos explica que la presencia de Dios estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Es una habitación interna dentro del templo, estaba separada del resto del edificio por un manto, un velo grueso, y que solamente una persona podía entrar ahí a dar sacrificios por los pecados del pueblo. Se llamaba el sumo sacerdote. Y un solo día al año, el día de expiación, él entraba a este cuarto con temor y con temblor. Y de hecho, en su ropa, cosido como parte de su túnica, tenía unas campanillas cerca de sus tobillos, para que cuando él entraba a este lugar, su responsabilidad era también él rendir cuentas por su pecado. Él no podía simplemente entrar, él tenía que también orar por él mismo, por su vida. Y la gente afuera escuchaban las campanillas cuando el sumo sacerdote entraba. Si ellos escuchaban que las campanitas dejaban de sonar, ellos sabían que este hombre había entrado a la presencia de Dios de una forma que no era recta o justa. El sumo sacerdote entraba con un lazo, con una soga amarrada, para que si las campanas dejaban de sonar, ellos podían alarlo y sacarlo del lugar santísimo. Obviamente el sumo sacerdote entraba a este lugar con temor y con temblor. Y lo que habla de esta palabra, tener acceso a él, es que si este hombre entraba con algún pecado no confesado, él podía caer muerto allí mismo. Lo que nosotros vemos es que solamente un hombre tenía acceso un día al año, en un solo cuarto, un solo sacrificio, y entraba con miedo y temblor. Pero lo que nosotros entendemos es que todo esto cambió cuando Cristo fue crucificado. ¿Recuerdan lo que sucedió en el templo? Aquellos que son teólogos aquí, ¿qué sucedió en el momento que él suspiró? Nos dice que qué pasó con este velo del templo, que se rasgó en dos. ¿De dónde se rasgó? ¿De arriba, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Lo cual es una imagen maravillosa. No de abajo hacia arriba como si un hombre lo hubiera hecho, sino de arriba hacia abajo, como si Dios mismo lo hubiera rasgado. Hebreos 10, versículo 19, por eso nos dice estas palabras: por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, por medio de su carne, acerquémonos por tanto con corazón sincero, con plena certeza de fe. Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Ven la diferencia? Ya no es un hombre en un lugar específico, un día al año, con temor y temblor, sino que ahora es cualquiera puede acercarse en cualquier momento delante de Él con confianza y con valentía. ¿Por qué? Por Jesús, por la fe, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Y eso es lo que el versículo 2 de Romanos capítulo 5 nos dice: por medio de quién. ¿De quién? De Cristo Jesús. Por medio de Él también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia. Él nos invita. Él ha rasgado el velo para que nosotros ahora tengamos acceso a Él. Que ya no tienes que ganarte el derecho de estar ante Dios, sino que ya Jesús se paró en la corte del rey y ya Él te anunció delante de su papá. Ya Él te anunció a ti como hijo suyo. Ya Él te anunció como un redimido. Ya tú puedes entrar ante la corte del rey en paz
y con acceso ilimitado. El apóstol Pablo dice que todo esto es posible por la fe. ¿Qué eso significa para nosotros? Que esto no es algo que tú puedes trabajar para obtener. Que esto no es algo que tú tienes que obrar para ganar. Que esto no es algo que tú puedes simplemente comprar. Nos dice aquí que esto es un regalo. Y como todo regalo, es algo que solamente puede ser recibido. Y si ya tú has recibido este regalo, si ya tú has recibido este regalo de la fe en Cristo Jesús, yo creo que tú simplemente te detengas un momento y que tú pienses en lo que tú tienes en Cristo Jesús, en lo que el Evangelio te ha dado a ti por medio del sacrificio de Cristo, que tú tienes paz con Dios. Que significa que cuando pecas, tú no tienes que huir de Dios, sino que tú puedes correr hacia Dios. Que tú no tienes que huir de su presencia, sino que tú puedes correr hasta sus brazos. Porque tú eres bienvenido en su presencia. Porque tú eres bienvenido delante de su corte. Y no solamente tienes paz con Dios, sino que tú tienes acceso a Dios. Que significa que la oración no es un ritual vacío en tu vida, sino que cuando tú oras, tú estás teniendo una conversación real con el Rey del universo. No con un Dios que está apartado y que tus oraciones son como escuchar moscas a la distancia. No. Él te escucha. Él le escucha todo lo que tú le dices a Él. So, acércate con valentía delante de Él. Y si tú estás aquí visitándonos y tú nunca has recibido ese regalo, si hay una parte de ti que siente el peso de la distancia con Dios, que sabes que las cosas no están bien entre tú y Él, la invitación todavía está. Este mismo regalo está disponible para ti. Que la gracia está disponible para ti. Que tú puedes poner tu confianza en Jesús, que tú puedes entregar tu vida, que tú puedes recibir todos estos dones maravillosos que vienen de parte de Dios. ¿Y cómo tú lo puedes hacer? Fácil. Arrepiéntete y cree en la obra de Cristo. Cree en lo que Él hizo en la cruz. Que Él murió por ti, murió por mí. Y que el recibo de lo que Él hizo en la cruz, ¿sabes? Cuando alguien compra algo, quizás no lo has visto, pero te dan el recibo, ahí está la cuenta de lo que Él hizo en la cruz, la vemos en su resurrección. Esa es la afirmación de lo que dice. Y porque Él vive, también vivo yo. Amén. Jesús vive. Y es por eso que tú puedes tener paz con Dios y tú puedes tener acceso a Dios. Pero ¿se acuerdan también el tercer regalito? Hay un pequeño regalo adicional que está también en este pasaje. En el versículo 2 dice: por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe, en la cual estamos firmes. Y yo creo que hay algo muy especial aquí. Hay un regalo adicional para nosotros y el que cree, que podemos estar firmes, certeros en el trabajo de Cristo en la cruz. Hay paz, hay acceso y hay firmeza, hay confianza en Él. Amén. Así que cuando tú llegues a tu casa, cuando pase este día, quizás mañana, el lunes por la mañana, cuando el café se te enfríe, los problemas regresen, Romanos 5:1-2 va a seguir siendo real para ti. Te vas a acordar de que aún en medio de la situación tú tienes paz con Dios, tú tienes acceso a Dios. Vas a dejar de intentar de pagar la deuda que ya fue cancelada por Jesús.
¿Vas a continuar hablando con Dios como que tú eres hijo de Él y no simplemente un extraño? ¿Podrás tú regocijarte en medio del dolor? De hecho, el domingo que viene vamos a hablar sobre cómo eso se extiende aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las dificultades. Nosotros tenemos una certeza y podemos estar firmes en las promesas de Él. Hermano, mi hermana, Jesús está vivo, y porque Él vive, el gozo para nosotros no es opcional. Es nuestra herencia. Amén. Y nos gloriamos, como dice aquí al final, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos, que resucitó a nuestro Señor, llene nuestros corazones de gozo, paz en nuestra vida de fe. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te doy, Señor. Padre, te damos gracias porque tenemos esperanza en Cristo. Nos gloriamos en lo que sucedió en la cruz. Y Señor, nosotros podemos caminar, no negamos las situaciones, no negamos las dificultades, no negamos, Señor, las circunstancias que nos enfrentamos semana tras semana, Padre. No negamos, Señor, las dificultades que podemos enfrentar en nuestra vida, pero lo que sí afirmamos, Señor, es que lo que tú hiciste en la cruz nos da acceso a tu presencia, Señor. Y podemos traerte, Señor, todos nuestros problemas delante de ti. Y tú nos dices que no solamente podemos venir delante de ti, podemos hacerlo con valentía, con firmeza, Señor. Podemos hacerlo confiados de que tú escucharás. Y de que, Señor, tú harás un camino, aun cuando parece no haber uno. Señor, te doy gracias por estos regalos que tú nos has dado por medio de Cristo. Que tenemos paz en ti, que tenemos acceso a tu presencia y que podemos pararnos con firmeza en nuestro diario vivir. O sea, hay alguien aquí que desea eso, que no lo ha presenciado todavía, que no lo ha experimentado todavía. Que no salga de este lugar de la misma forma como entró. El deseo del Padre es que todos lo conozcamos a Él. Padre, enséñanos y ayúdanos que cuando llegue el lunes vivamos Romanos 5, 1, 2 con la misma certidumbre. Caminamos de la mano de un Dios poderoso y te damos gracias por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Toda gloria, toda honra sea dada a ti. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.